Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida a este su espacio conversacional de We2Coach, este que hacemos una vez cada 15 días, en donde tocamos temáticas de interés para todos. Todos los seres humanos que quieran unirse a esta comunidad de We2Coach, bienvenidos. Día de hoy, 5 de noviembre del 2025. Conversaremos un poco acerca de rencor al perdón, esa transformación que deberíamos todos los seres humanos tener como conciencia de ello y trabajar para ello en un proceso de sanación que nos va a permitir sentirnos mucho más liberados, diría yo. Para ello nos acompaña Joana Castro. Joana Castro ya en otras oportunidades nos ha acompañado a este tipo de espacios. Ella es trabajadora social con una sólida formación en todo el tema de bienestar emocional, especializada en técnicas complementarias como el tapping, el Oigon, el mindfulness, herramientas que integran lo que es el cuerpo, la mente y emociones para un crecimiento mucho más consciente. Así que con ese perfil tan interesante de nuestra invitada, queremos dar inicio a este espacio. ¿Cómo estás, mi Joana? ¿Cómo te ha ido? Hola, Ladi, buenas noches. Bien, 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 gracias. Contenta de estar aquí y gracias por invitarme nuevamente. Bueno, no a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vemos que hay algunas personitas que ya nos han venido acompañando en otras sesiones, otros que por primera vez quizás se unen. Entonces, explicarles un poquito la dinámica. Es un espacio en donde todos tenemos la oportunidad de conversar, solo que debemos hacerlo pues de manera ojalá ordenada y respetuosa, respetando de pronto las diferencias de opiniones, de ideologías, de pensamientos que se puedan tener al respecto, pero nada, pueden levantar su manito. Yo soy en este momento como la facilitadora de este espacio, la moderadora, y tenemos unas preguntas que las llamamos preguntas dinamizadoras o también preguntas poderosas. Y en el momento en que se lance la pregunta, nuestra invitada nos comenta desde su conocimiento, pues cuál sería su respuesta. Pero también, reitero, quien esté en el espacio conversacional puede aportar en este momento, ¿sí? En ese momentico. Entonces, ya explicando como las reglas del juego, pues empecemos, mi Joana, respondiéndonos un poco esos conceptos que son. ¿Qué es el rencor? Primero definamos ese y luego pasamos al tema del perdón. ¿Te parece? Ok. Bueno, pues digamos aquí voy a compartir un poquito de manera personal y digamos una frase de Nelson Mandela que pues, digamos es muy oportuna para el momento. Él hace referencia, digamos, al rencor, al odio, al resentimiento, como tomarse uno el mismo veneno y esperar que el enemigo se muera, ¿sí? Entonces, Mario Alonso Puy hace referencia, digamos, al rencor como una emoción estancada, y de ahí con ellos dos concuerdo de que hay algo, digamos, en mi psique, permite también siempre como ese mecanismo de defensa, ya sea porque ahí aquí entra mucho a ver también el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Entonces ahí puede haber, digamos, ese niño que aún está herido, ese niño que aún tiene, digamos, temas de injusticia, que se siente, digamos, abandonado. Eso nos hace, digamos, estancarnos en esa posición, en ese tema, digamos, mental. Si lo vemos un poquito más también de las culturas asiáticas, el budismo, el Tao, ellos hacen referencia también al resentimiento como una elección, hacen referencia al sufrimiento como una elección, una postura que tomamos ante la vida, que nuestra mente o nuestro observador interno nos puede estar diciendo que está bien, que estamos esperando, digamos, tenemos una herida, estamos esperando, digamos, un tema de justicia. Ahí también, digamos, un tema de algo que no nos permite fluir, literalmente sería como estarme estancado en la vida, quedarme atrapado en el pasado, dejar la mente
también allá en el pasado en algún evento, alguna circunstancia, alguna experiencia, digamos que tuve, puede ser en mi infancia, puede ser en un momento actual, y siempre eso va muy relacionado, digamos, a una herida emocional y a una creencia de cómo observo también, digamos, la vida. Es ahí un poquito el perdón, me parece, digamos, complejo. Cuando Ladi me comentó acerca del tema, pues es un poquito complejo por las historias de vida. Hay historias de historias, cada historia implica, digamos, un conflicto detrás de esa historia. Y a veces decir o invitar a las personas, libérese del pasado, suelte atrás, no es fácil teniendo, respetando como la dignidad de cada persona, ¿no? Cada parte de su historia. Y yo aquí les compartiría un poquito, digamos, como estas historias donde la humanidad nos ha mostrado luz, donde la humanidad también nos ha invitado a resignificar, digamos, lo vivido y también hay una palabra japonesa que se llama kaizen, que significa soltar, dejar fluir. Entonces, para mí, el perdón sería eso, dejar fluir, soltar. Digamos, de esas historias de vida está Nelson Mandela, digamos, una persona que duró 27 años en prisión, y pues la historia de él, digamos, cuenta eso, como igual no fue solo estar en encierro, no fue solo estar privado de su libertad, sino fueron como todas las circunstancias que acompañaron ese estar privado de la libertad y él esperaban que saliera como con odio, con venganza. Y lo que él hizo fue, digamos, hacer toda una invitación, digamos, a un país entero, a una nación entera, invitar al perdón. A partir de ese proceso del apartheid fue que se montaron todas estas comisiones de la verdad y la reparación, que significa donde están las víctimas y los victimarios contando su historia y también teniendo ese gesto verbal, este gesto simbólico de perdonar y recibir el perdón. Y ahí es donde yo digo que hay luz aún en la humanidad y que se puede hacer ese soltar. Se puede también, digamos, impulsar la vida desde otro lado. De los casos, digamos, como más relevantes, y yo creo que es para todos común el tema del perdón, es, digamos, las víctimas del holocausto. Hay muchas historias de, de personas que sobrevivieron, dentro de esas está una sobreviviente, digamos, de los campos de nazis y también, digamos, de esas salas de experimentos que hubieron, digamos, para humanos. Está una señora que se llama Evan Cox y ella, pues, digamos, fue una de las figuras representativas en participar, digamos, en esos actos simbólicos que se hacían de hacer, de dar perdón, de otorgar, digamos, el perdón a los nazis. Ella fue un poquito más allá, digamos, de visitar Alemania, digamos, de hacer también un gesto simbólico de abrazar a quienes en su momento, digamos, fueron los que estuvieron detrás, pues, de todos estos temas de, porque ya son, digamos, como crímenes de lesa humanidad, y uno le diría a estas, digamos, dos figuras, cómo si fue posible soltar, cómo si fue posible resignificar lo vivido. Y también, aparte de eso, pues su experiencia también nos enseña a construir, a contribuir. También pues están las mujeres de esta guerra civil y el conflicto, digamos, en Ruanda y en África. Está, digamos, el tema de las comunidades que fueron, digamos, fue una historia durísima, el tema de Ruanda, donde hubo, digamos, violaciones, secuestros, muertes muy violentas. Y como estas dos mujeres de estas etnias, ellas hicieron, digamos, un tema de perdón colectivo, ellas fueron un poco más allá de hacer, digamos, círculo, de encontrarse entre esas dos etnias, entre esas personas que sobrevivieron. Y hicieron, digamos, todo el ejercicio de hacer un círculo de palabra, digamos, de hacer un círculo de perdón, y también empezaron, digamos, a hacer en conjunto todo el tema del agro y también a tejer, ¿sí? Hay una, en este momento no recuerdo bien el nombre, digamos, de una mujer que representó como todo ese movimiento, y ella hacía referencia a eso: yo no me puedo quedar atrapada en ese odio. La vida a mí me recuerda que también mi corazón puede volver a sentir, puede volver a vivir. Digamos, ella es una de las que impulsó todos estos círculos de palabra. De ahí, pues para mí ese sería como el concepto de definir el perdón, que resignifico y que eso me permite, digamos,
a mi cuerpo biológico, darle, digamos, otra posibilidad, otra oportunidad. Em, Ahí hay una invitación también, digamos, del Dalai Lama, también es una de las figuras muy resaltadas. Él lo hace más individual y pues él, digamos, desde las neurociencias hay una técnica que es el mindfulness y la compasión, viene, digamos, de aquí y él le enseña a cómo meditar y desear el bien a través de la compasión, digamos, a mis agresores, a mis persecutores. Y él también su experiencia de vida la tiene, pues él también, digamos, estuvo exiliado del Tíbet y él, digamos, no fundamentó el odio. De ahí empezó a hacer la práctica de meditar por el otro, también, digamos, en meditar por el dolor. Súper interesante toda esta información que nos acabas de compartir porque pasamos de los libros, de la literatura, de las historias, o sea, a darnos cuenta que no es un imaginario, o sea, que es una realidad. Y como tú lo dices, y hay personas que pese a lo impactante que pudo haber sido su historia, lo han logrado, o sea, han logrado pasar de rencor al perdón, porque quizás nosotros no hacerlo pues habrá muchas variables, ¿no es cierto?, que influyen para ello, pero sí es importante hacer un alto en el camino, yo creo, y pensarnos qué es lo que realmente nos puede estar estancando para no pasar a esa transformación tan importante para todos los seres humanos. Y definitivamente el rencor es un sentimiento, digamos que ancla a veces a las personas, que no le permiten como avanzar. Es como guardar un dolor por una situación que haya podido ocurrir. O bueno, o de pronto hacia una persona en específico. Pero mira cómo también he visto historias en donde esa situación de rencor puede trascender y terminar afectando no solamente la relación para con esa o esas personas, sino para con otras personas que incluso ni siquiera conocen su historia o que incluso ni siquiera tuvieron nada que ver con ese evento desencadenante de ese sentimiento que pues hubo en su momento, ¿no? Porque pareciera como si en algún momento al no haber sanado esa situación, terminara más adelante afectando otro tipo de relaciones. Entonces, de ahí también la importancia de poder hallar como la causa, hallar qué es lo qué es lo que te pesa, ¿no? ¿Qué es lo con lo que no has podido lidiar para poder avanzar definitivamente? Y el perdonar, dicen que no es tan fácil, o decimos que no es tan fácil, pero tampoco es un imposible. Y vale la pena intentarlo, vale la pena resignificar muchas cosas, vale la pena permitirnos como volver a sentir algo totalmente diferente, que nos llene el alma, la energía, el aura de una forma diferente. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta dinamizadora y es, ¿qué situaciones o necesidades quizás no satisfechas son las que suelen estar detrás de ese sentimiento de rencor? ¿Cuáles son las que de pronto tú desde tu conocimiento y también en esos procesos terapéuticos en el que apoyas a varias personas has podido darte cuenta? ¿Qué situaciones son las que pueden estar ahí como en medio de todo este tema de rencor? Bueno, ahí sería de pronto una vez más tocar el tema, digamos, de esas de necesidades que no hay cubiertas, pues está, digamos, el tema de las heridas de la infancia, entonces quiere decir que no recibimos protección, que no recibimos amor, que no recibimos aprobación, que no estuvimos, digamos, en ese lugar seguro. Sí, que no hubo, digamos, ese cuidado, que no hubo esa validación. Entonces, de ahí sería como un mecanismo de defensa, como algo que mi mente hace. Digamos, pues también está ese observador que me dice que esa postura y esa, digamos, esa necesidad de justicia, esa necesidad, digamos, de reparación, esa necesidad, pues que es válida mi postura desde el tema, digamos, de la víctima.
de quien, digamos, ha sufrido ese daño, de quien ha tenido, digamos, esa circunstancia. Pero pues digamos ahí también es la respuesta que tiene mi cuerpo a nivel fisiológico, ¿no? Ya donde está, digamos, esa carga, esa memoria emocional, también pues el proceso neuroquímico que hace nuestro cerebro, nuestro sistema de defensas. Entonces, a veces, digamos también que detrás de esa situación siempre hay una postura, hay, digamos, una observación a nivel físico, a nivel biológico, a nivel, digamos, ya de un patrón emocional que se nos hace conocido sobre heridas emocionales y sobre necesidades socioafectivas que quedan, digamos, pendientes por validar, por reconocer. Yo diría que ya en una etapa adulta es muy importante utilizar esta palabra de reparenting y es me hago cargo como adulto de lo que duele, de lo que me tiene ahí estancado, de cómo le estoy dando orden a mi fisiología, a mi cerebro. Ahí hay otra palabra muy valiosa también, neuroplasticidad, mi capacidad de volver a reestructurar nuevos circuitos neuronales, una mente más compasiva, más resiliente. Y pues ahí tiendo mucho a valorar, digamos, las culturas y las tradiciones asiáticas, que son como muy expertas en ese tema de me hago cargo, ¿cómo puedo hacerme cargo? ¿Cómo puedo hacerme responsable de este dolor, de esta herida, de esta mente? ¿Sí? Desde Y ahí un poquito. eso cuesta harto, ¿no? Yo por lo menos también desde la experiencia. Entrenarse. eh, Casi siempre las personas tendemos a culpar a alguien, ¿no? Y entonces es que soy quien soy o hago lo que hago es por culpa de mi mamá, de mi papá, del profesor, de mi pareja, o sea, de la situación. Entonces, y empezamos a victimizarnos, ¿no? Y no hacernos cargo, como tú dices, ya siendo adulto, porque estamos hablando ya desde esa postura, desde esa etapa de desarrollo, no estamos hablando del niño, sino de ese adulto que le ha costado hacerse cargo de su situación y de lo que puede transformar. Él no puede cambiar el pasado, eso ya fue, ¿no es cierto? Está allá. Pero como eso que está allá aún te sigue anclando, o sea, no te está permitiendo avanzar. Capaz, Ujú, exacto. Entonces, yo creería pues que hay muchísimas situaciones por las que de pronto un ser humano puede pasar para poder sentir ese sentimiento quizás no tan agradable, desde traiciones, rupturas amorosas, falta de reconocimiento o de lo que podemos llamar justo o injusto, esos maltratos psicológicos, físicos, emocionales por los que pudo haber pasado esa personita, lo que tú hablabas del abandono, de las negligencias que muchas veces pueden existir, de relaciones no sanas, de también expectativas que se pueden tener no cumplidas, en fin, puede pasar, pueden ser una cantidad innumerable de situaciones por las que una persona podría pasar para sentir ese sentimiento de rencor y necesidades que suelen quedarse insatisfechas. Podría ser el tema de seguridad emocional, el de respeto y dignidad, el de la justicia, el de ese reconocimiento por ese daño por el que pudo también haber está ahí pues el vivido. tema de la empatía, que es Ujú. fundamental, Sí. el desarrollar, el entrenar en esa empatía. Pues yo diría, digamos, algo personalmente cuando pensaba, digamos, con respecto al tema, cómo hizo Shirley para hacerse cargo, cómo hizo Shirley para repararse, cómo hizo Shirley para llevarse hasta donde está hoy. Y yo decía, pues hay algo fundamental, digamos, en mí, es que valoro mucho la libertad, no solo la libertad, digamos, externa, sino más que todo la libertad interior, ¿sí? Y eso solo me lo permite el perdón y la compasión.
Pude haberme quedado, digamos, juzgando a papá, a mamá, pude, digamos, haberme quedado atrapada en esta circunstancia que, digamos, fue injusta, ¿sí? Desde ahí, desde ese observador y desde esa niña, pero digamos ya la adulta para querer concretar, digamos, un emprendimiento, para estar en una buena economía, para tener una buena salud emocional, para ser coherente con su profesión, qué es lo que ella más valora y qué la obligó a moverse, qué la obligó a recorrer, digamos, ese kilómetro, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil. Entonces es mi libertad interior, no andar en piloto automático hacia lugares, hacia personas, hacia deseos o metas que a veces no son de uno, sino que van, digamos, camuflados. Y el resentimiento y el odio y la culpa aprisionan, vuelven esclavos y quitan de esa esclavitud total, es no andar en libertad. Entonces, para la mujer de hoy, de la actual, decidió dar el paso para tener libertad interna, para poder ir hacia lugares seguros, para estar a salvo, digamos, con personas, para poder concretar, digamos, sus proyectos y sobre todo saber cuáles eran esos proyectos. Y Excelente. eso solo lo hace, digamos, la autocompasión. Ujú. Y esa toma de decisión, ¿no? Como tú decías, a veces Es una es elección. cuestión de, exacto, de elegir. Y mira que ahora que nos cuentas ello también, pues pasamos a nuestra tercera pregunta dinamizadora y es hablar un poco de cuál es ese costo emocional, mental y físico cuando nos soltamos, cuando nos sanamos, cuando nos quedamos en ese sentimiento de rencor. Porque cuando hablamos de costos, quizás es cuando nos mueve, ¿no? Y dice, ah, oh, ¿verdad? O sea, yo no sabía que al sentir este rencor o estar en esta posición, me estaba costando mi salud mental, me estaba costando incluso ese cansancio físico que en ocasiones se tiene y pues nada, como que no pareciera repararse. Me estaba costando incluso a veces relaciones sentimentales. Una Eh, gastritis. mucha somatización. Hay personas, muchas personas que empiezan con ciertos dolores físicos y no hallan la causa. Pero cuando la razón de ser está más allá del tema físico, es el tema emocional. Hay Entonces, un conflicto ¿cómo? emocional. Exacto, entonces Pues mira que el digamos costo aquí emocional es alto. hay un peso, un alto valor, y es, digamos, mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, como lo decía Ladi, y también hasta mis relaciones, ¿sí? Hasta la relación conmigo, la relación con el otro, la relación con la vida, con Dios, también tiene, digamos, un costo alto a nivel físico, pues tiene, digamos, unas implicaciones de un cortisol, digamos, bastante elevado, que sí, ya es que es el químico, digamos, que mantiene el cuerpo y el organismo en estado alerta, como sintiéndose amenazado todo el tiempo. Está también, digamos, a nivel emocional, digamos, el desgaste, la carga. Aquí un poquito están, digamos, las tradiciones de las culturas asiáticas, también las culturas judías, ellos tienen, digamos, algo en común y respecto al cuerpo físico, ellos para las culturas asiáticas como el Tao, el budismo, también los japoneses, ellos hacen referencia a nuestros órganos vitales como los riñones, el hígado, los pulmones, el cerebro, el corazón, como recipientes sagrados. En la cultura judía le dicen recipientes de luz y ahí coinciden un poquito, hay una palabra en hebreo que significa ruach, espíritu. Entonces para ellos es como esa porción divina que hay en nosotros y cada uno tiene como un propósito, ¿no? Digamos, una misión, digamos, dentro del organismo a nivel físico, biológico, emocional. Entonces, por ejemplo, asocian mucho el hígado, con el tema del odio, con el tema de la ira, con el tema de la culpa, y es el órgano más, digamos, mayor, más grande del cuerpo humano, y dentro de esas tradiciones es el órgano más valioso porque es, y los riñones tiene como un porcentaje mayor de ese espíritu divino, de ese espíritu, digamos, de luz
Y también el hígado implica pues acción, ¿no? Poner en acción las ideas, concretar las ideas en modo acción, en materializarlas, en manifestarlas, también tiene como esa misión ahí desde luz. Entonces también, digamos, ahí va un poquito lo que hablábamos al comienzo con la el conflicto emocional, digamos, de la mano del odio, pues está, digamos, la ira, va, digamos, juntas, entonces es, ¿qué hago yo con eso que Dios, que ese gran espíritu que la vida me ha entregado? ¿Por cuánto tiempo dejo a mi cuerpo cargar esa memoria, ese conflicto emocional? Y si vamos un poquito más allá, la epigenética a veces nos dice que a veces esos conflictos no resueltos vienen, digamos, de generaciones que han estado, digamos, abuelos, ancestros, que han tenido circunstancias a nivel interno, temas de guerra, y eso también pasa, digamos, a heredarse ese conflicto emocional también, digamos, a compartirse. Ese costo es un costo bastante alto, porque, digamos, el odio permite que esté yo, digamos, emocionalmente reactivo, que esté a merced de lo externo, a merced de otras personas, a merced de las circunstancias, y como lo decía Nelson Mandela, envenenado todo el tiempo, y el precio más que todo, digamos, es a nivel físico, este envase, este vehículo que me permite, digamos, tener la experiencia en la vida, es el que estaría, digamos, pagando Las mayor precio. consecuencias, las consecuencias de esa falta de transformación. Y bueno, y lo hemos dicho, las afectaciones no solamente desde la parte emocional, sino también física, en términos de relaciones también con los demás, Tiene un para costo con alto. nosotros y además definitivamente tiene un costo alto que no vale la pena como asumirlo, sino más bien ser cada vez más conscientes de la necesidad que tiene el poder conocer qué es lo que realmente me está incomodando, qué es lo que realmente me está afectando. Reconocimiento, yo creo que es una palabra clave acá para poder pasar del rencor al perdón. Y pasamos entonces a qué acciones nos pueden ayudar a experimentar como ese proceso de transformación de rencor al perdón. Bueno, ahí un poquito sería autoconciencia, aprender a mirar hacia adentro. Sería la primera, aprender a observarme, este, con todas las emociones, con todo ese mundo interior. El primer ejercicio sería, digamos, observarme. Yo los invitaría a practicar mindfulness, que es como atención plena, es, digamos, una técnica que va acompañada de respiración y también como dejar oxigenar mi mente e invitarla a otra narrativa, a otra historia que me estoy contando, que sea más compasiva, no desde esa mente del juez, el que juzga, el que señala, el que condena, el que castiga, sino una mente compasiva. Implica un poco como decía Dalai Lama, o sea, que yo deseo estar bien y deseo el bien para otro. Yo sé que yo sufro como también sé que el otro también sufre y deseo que todos podamos estar bien. Es un poquito más el ejercicio de la compasión. Aquí la invitación es que no puedo ser compasiva con el otro si no soy compasiva conmigo, si soy intransigente, si siento vergüenza, si siento culpa, si esa mente rumiante está todo el tiempo dándome látigo, todo el tiempo juzgándome. Entonces es necesario ser compasivo conmigo, es necesario cultivar esa voz interna, ese diálogo interno, contarme otra historia, otra narrativa que yo diría un poco con respeto, que no nos permita quedarnos ahí como ni en la víctima ni en el verdugo de esa situación, de esa circunstancia. Que diga 100% que garantice, que recomiende el Qigong, que ayuda a lo que es mucho para el tema, digamos, de bienestar, de mover.
en palabras japonesas, chinas, se refieren al ki, la energía, la vitalidad, sí, pero no solo como energía desde lo místico, sino cómo circula ese torrente de sangre, cómo está a nivel físico, mi vitalidad mental, la respuesta de mis órganos, la observación. Entonces ellos hacen referencia que ese flujo del ki debe circular por toda mi existencia, por todo lo que es, digamos, mi ser. Entonces ahí es muy buena esa técnica, digamos, de Qigong, tiene muchos fundamentos a nivel neurocientífico. Un poquito cuando esa historia no ha sido tan fácil, cuando ha sido una historia muy marcada de infancia, una historia, digamos, en el caso de, pues con la, digamos, una palabra más allá, cuando ha estado marcada, digamos, por un trauma, algo no resuelto. Hay una técnica, digamos, que es clínica, que tiene que ver con la terapia de MDR, la terapia digamos, ocular, que tiene que ver con restablecer, ayuda a restablecer, digamos, como toda esa red neuronal, a minimizar, digamos, como esa emoción, esa sugestión, esa carga, esa sensación que queda grabada, digamos, a nivel de memoria del cuerpo, porque finalmente nuestro cuerpo Tiene es el que memoria. estaría asumiendo Sí, la y ahí mayor es cuando parte. las personas a veces creemos haber sanado porque estuvimos quizás en una charla. Creemos haber sanado porque Hay una estuvimos parte en de un conciencia taller. intelectual, sí, hay una parte, digamos, intelectual, sí, pero hay otra parte que requiere conciencia y requiere movilizar esos Ujú, recursos internos, y a veces podemos hacerlo solos, pero no siempre un 100%. Es ujú. necesario digamos, Un un acompañamiento en la acompañamiento, medida un de lo tema posible, profesional. porque Y de las definitivamente es un otras proceso cosas, profundo sí, de las otras cosas que digo que ayuda a la mente, al cuerpo, al corazón, al espíritu, la escritura. también, Una emoción se queda estancada porque no expresamos el dolor, porque no hablamos del la sufrimiento y la expresión. mente se queda ahí atrapada. Ujú. Bueno, mi Joana, el tiempo en Zoom es cortico, nos queda prácticamente 3 minuticos para salir, digamos que del canal, entonces no quiero que se nos vaya, uno sin agradecerte inmensamente por compartirnos desde esa experiencia que tiene y esos conocimientos tan interesantes, pues todo ello. Dos, decirle a las personas que ya en el chat colocamos eh, la página o el link de Instagram de Joana, si desean seguirla, para que en algún momento, si ustedes consideran que necesitan un proceso de estos que ella ha mencionado tan interesantes y deseen participar, ella trabaja en ello. También desde We2Coach realizamos otros tipos de acompañamiento, pero que recuerden que estamos aquí precisamente es para apoyarles. También muchas personas ven esto en diferido, así que en 24 horas aproximadamente ya lo tendremos en nuestra página de YouTube, en nuestra página web, para que también pues nos sigan en Instagram y puedan quizás ver incluso otros videos de otras temáticas que también han sido interesantes en el pasado, el haber compartido con personas también invitadas a este espacio. Y por último, pues nada, queda acá la reflexión acerca de la importancia que tiene el reconocer, el transformar, el reflexionar, la expresión que tú decías y es de cultivar mucha empatía. Primero para con nosotros y luego para con los demás, sabiendo que cada uno tiene un proceso totalmente diferente que ha vivido y que si quizás para mí pudo haber sido más fácil que otro el haber pasado de esa transformación de rencor al perdón, pues puede ser que para otro no. Entonces, el no juzgar es clave en este momento y pues el soltar para poder avanzar. Mil gracias, mi Joana, y a todos los Vale, que nos Lai, gracias a ti y acompañaron. gracias a todos por acompañarnos en este espacio. No sé si nos quieras regalar una frase o un libro que de pronto nos quieras recomendar, algo de cierre, mejor dicho, de este espacio.
Un libro, pues casi siempre, digamos, la lectura que yo hago referencia es, no sé si, digamos, para pronunciarlo bien, Thich Nhat Hanh, que es, digamos, uno de los precursores del tema de Mindful. Él tiene el libro, digamos, El arte de cuidar, digamos, el niño interior, y ahí, digamos, toca mucho el tema de la compasión, toca mucho, digamos, el tema del perdón. Y sobre todo también esa fuerza interior que tenemos como seres humanos al momento de una elección y una decisión de que